Hay decisiones que uno toma creyendo que el poder lo protege de todo, que la autoridad construida con miedo y sangre es suficiente para doblegar cualquier consecuencia. Pero hay cosas que no se controlan con amenazas ni con billetes inscritos. Hay silencios que pesan más que las balas, miradas que destruyen imperios sin disparar un solo tiro. Esta es la historia de un hombre que durante años construyó un nombre que hacía temblar a pueblos enteros, que movía toneladas de droga como si fueran sacos de cemento, que tenía gobernadores, policías y jueces en la palma de la mano. Un hombre al que le bastaba con levantar la voz para que todo un equipo de sicarios corriera a cumplir sus órdenes. Pero nada de eso sirvió cuando conoció a la persona equivocada. Porque el amor, cuando llega donde no debe, no pide permiso. Y cuando alguien poderoso se enamora de quien no debía, el derrumbe no es rápido. Es lento, callado, profundo. Y lo que pasó después no fue una traición cualquiera. Fue algo peor. Algo que ni él mismo vio venir hasta que ya era demasiado tarde. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que casi nadie se atreve a contar. Historias que se quedan pegadas en la mente porque tocan algo real, algo incómodo, algo que todos sabemos que existe pero preferimos no mirar de frente. Se llamaba Héctor. Tenía 48 años cuando todo comenzó a desmoronarse, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Llevaba más de 20 años dentro del negocio, subiendo escalones con paciencia, con violencia cuando era necesario, con astucia cuando la fuerza no bastaba. No era de los que gritaban ni de los que presumían cadenas de oro. Era discreto, calculador, de los que prefieren pasar desapercibidos mientras otros caen. Vivía en una casa modesta en las afueras de Culiacán, nada ostentoso, nada que llamara la atención. Manejaba una camioneta común, vestía como cualquier comerciante de la zona. Pero todos sabían quién era. Todos conocían su nombre sin que él tuviera que decirlo. Eso es poder real. El que no necesita demostrarse. Tenía esposa desde hacía 25 años, 2 hijos ya grandes, uno estudiando en Guadalajara, el otro trabajando en un negocio legal que Héctor había montado como fachada. Una familia que vivía bien, protegida, sin metros en lo que él hacía. Esa era la regla. Ellos no preguntaban, él no contaba. Y así funcionaba todo. Sin sobresaltos. Drama del pecado. Hasta que un día, en una reunión de negocios en Mazatlán, conoció a Valeria. Ella tenía 32 años. Trabajaba como contadora en una empresa que lavaba dinero para varias plazas del Pacífico. Era discreta, inteligente, de pocas palabras. No era de las que coqueteaban ni de las que buscaban llamar la atención. Pero tenía algo en la forma de mirar, de hablar, de moverse. Algo que Héctor no supo identificar en ese primer encuentro, pero que se le quedó grabado. Durante semanas no dejó de pensar en ella. No era deseo. O al menos no solo eso. Era otra cosa. Una inquietud, una curiosidad, una necesidad de volver a verla que no se explicaba con lógica. Empezó a buscar excusas para ir a Mazatlán con más frecuencia. Reuniones que pudieron resolverse por teléfono. Revisiones de cuentas que podía delegar. Pero él iba. Y siempre terminaba encontrándose con Valeria. Al principio solo cruzaban palabras breves, comentarios sobre números, movimientos, transferencias. Pero poco a poco las conversaciones se fueron alargando. Empezaron a hablar de cosas que nada tenían que ver con el negocio. De infancia, de lugares, de silencios. Valeria no parecía impresionada por él. No le hablaba con miedo ni con reverencia. Lo trataba como a cualquier otro. Y eso, precisamente eso, fue lo que terminó de atraparlo. ¿En qué momento una persona deja de pensar como jefe y empieza a pensar como hombre común, vulnerable, necesitado de algo que no puede comprar? En un momento lo entenderás. Pasaron 4 meses antes de que Héctor se atreviera a decirle algo más directo. Fue una noche, después de una larga reunión, cuando todos ya se habían ido y solo quedaban ellos dos en la oficina. Le dijo que no podía dejar de pensar en ella, que sabía que estaba mal, que no tenía sentido, que él no era hombre de esas cosas, pero que necesitaba decírselo. Valeria lo escuchó sin interrumpirlo. No se sorprendió, no se escandalizó. Simplemente lo miró con esos ojos tranquilos que tenía y le dijo algo que Héctor jamás olvidaría. Le dijo que ella también lo había notado, que también había pensado en él, pero que sabía quién era. Sabía lo que hacía. Sabía que él estaba casado y que ella no quería ser un secreto, una distracción,
una aventura que terminará en tragedia. Héctor debía haber terminado ahí. Debió haberlo dejado pasar, volver a su casa, a su vida ordenada, a su imperio bien protegido. Pero no lo hizo. Porque algo en esas palabras lo sacudió por dentro. Valeria no le estaba pidiendo dinero, ni protección, ni un lugar en su vida. Le estaba poniendo condiciones. Le estaba diciendo que si quería algo con ella, tenía que ser honesto. Tenía que elegir. Y eso, para un hombre acostumbrado a que todo se doblara ante su voluntad, fue como un golpe directo al pecho. Durante semanas Héctor vivió partido en dos. Seguía atendiendo sus negocios, dando órdenes, moviendo cargamentos, arreglando problemas con sangre cuando era necesario. Pero por dentro algo se había roto. Dejó de dormir bien. Dejó de comer con apetito. Su esposa empezó a notarlo, pero no dijo nada. Sabía que en ese mundo las preguntas podían ser peligrosas. Sus hijos tampoco preguntaron. Todos asumieron que era el negocio, que había problemas con alguna plaza, con algún rival, con alguna traición. Y en cierto modo tenían razón. Pero la traición que Héctor estaba cometiendo no era contra un cartel. Era contra sí mismo. Finalmente tomó una decisión. Le dijo a Valeria que quería intentarlo, que dejaría a su esposa, que arreglaría todo para estar con ella. Valeria le pidió tiempo. Le dijo que no quería ser la causa de que una familia se rompiera, que él tenía que estar seguro, que no podía hacerlo solo por impulso. Pero Héctor ya había cruzado esa línea. Ya no había marchado atrás. Suscríbete si te interesa comprender hasta dónde puede llegar una persona común cuando el miedo ya no deja salida, cuando las decisiones se toman desde un lugar que ya no responde a la razón. Habló con su esposa una noche de octubre. No le dio detalles. Solo le dijo que se había enamorado de otra mujer, que llevaba meses luchando contra eso, pero que ya no podía más, que la respetaba demasiado como para seguir mintiéndole. Su esposa no lloró. No grité. Solo lo miró con una mezcla de decepción y cansancio que fue peor que cualquier reclamo. Le dijo que durante 25 años había vivido con miedo, esperando que algún día llegara la noticia de que lo habían matado. Que había criado a sus hijos sola mientras él andaba en la calle arriesgando la vida. Que había aguantado silencios, ausencias, mentiras. Y que ahora, después de todo eso, él venía a decirle que se había enamorado de otra. Le pregunté si valía la pena. Si esa mujer valía todo lo que iba a perder. Héctor no supo qué responde. Los hijos se enteraron días después. El alcalde dejó de hablarle. El menor intentó entender, pero Héctor podía ver la tristeza en sus ojos cada vez que lo miraba. Sabía que había roto algo que nunca iba a poder reparar. Pero siguió adelante. Se mudó a un departamento en Mazatlán. Empezó a vivir con Valeria. Por primera vez en años se sintió feliz. O al menos creyó que era felicidad. Dormía abrazado a ella. Hablaban de cosas que nunca había hablado con nadie. Hacían planes. Valeria le pidió que se saliera del negocio, que buscara algo más tranquilo, que tenían suficiente dinero para vivir bien sin arriesgar la vida. Y Héctor empezó a considerarlo. Empezó a pensar que tal vez sí era posible. Que tal vez podía retirarse, dejar todo, empezar de nuevo. ¿Se vuelve uno distinto después de cierto límite? ¿O simplemente deja de fingir que es alguien que nunca fue? Más adelante todo encaja. Pero en ese mundo no se vende así como así. No basta con querer. Héctor llevaba demasiados años adentro, sabía demasiado, controlaba demasiadas rutas. Su retiro significaba un vacío de poder. Y los vacíos de poder siempre se llenan. Siempre hay alguien esperando. Cuando Héctor empezó a hablar de retirarse, algunos de sus socios lo tomaron como debilidad. Empezaron a murmurar, a desconfiar, a preguntarse si Héctor no estaría negociando con alguien más, si no estaría preparando una traición. Porque en ese negocio nadie se retira porque sí. Nadie deja el poder por amor. Un día, uno de sus hombres de confianza, alguien que llevaba años a su lado, le pidió hablar en privado. Le dijo que había rumores. Que la gente estaba nerviosa, que algunos creían que Valeria era un problema, que tal vez estaba metida en algo más, que tal vez trabajaba para alguien más. Héctor se molestó. Le dijo que no mezclara las cosas, que Valeria no tenía nada que ver con el negocio más allá de llevar las cuentas. Pero el hombre insistió.
Le dijo que tenía cuidado, que el amor volvió ciegos a los hombres más listos, que no fuera el primero en caer por eso. Héctor no le hizo caso, o al menos eso creyó, pero las palabras se le quedaron adentro, como una piedra en el zapato. Empezó a notar cosas, pequeñas cosas. Valeria salía a veces sin avisarle. Recibía llamadas que no contestaba delante de él. Una vez la escuchó hablando en voz baja en el baño, y cuando salió le dijo que era su hermana. Héctor no preguntó más, pero la duda ya estaba ahí, creciendo, envenenándolo por dentro. Pasaron semanas. Héctor empezó a vigilarla, sin decirle nada, sin confrontarla. Puso a uno de sus hombres a seguirla, a ver con quién se reunía, a dónde iba. Y lo que descubrió lo destrozó. Valeria se estaba viendo con alguien. Un hombre que Héctor conocía bien. Demasiado bien. Era uno de sus rivales. Un tipo que llevaba años intentando quitarle territorio, que había intentado matarlo 2 veces, que le había declarado la guerra abierta. Y Valeria se reunió con él. En restaurantes discretos. En hoteles de paso. En casas de seguridad. Héctor no podía creerlo. Se negaba a aceptarlo. Pensó que tal vez era un error, que tal vez su hombre había confundido a alguien. Pero las fotos eran claras. Los informes eran precisos. Valeria no solo lo estaba engañando. Estaba trabajando para el enemigo. Había estado pasando información desde el principio. Rutas, movimientos, nombres, cuentas. Héctor había entregado su vida, su familia, su poder, por una mujer que lo estaba traicionando desde el primer día. Suscríbete si crees que estas historias merecen ser escuchadas completas, sin prisa y sin juicios, porque lo que viene después es lo más difícil de entender. Cuando Héctor confrontó a Valeria, ella no negoció nada. No pedí perdón. No lloró. Solo lo miró con esa misma calma que lo había enamorado y le dijo la verdad. Le dijo que desde el principio todo había sido un plan. Que su rival la había enviado para acercarse a él, para sacarle información, para debilitarlo. Que lo del amor era mentira. Que nunca había sentido nada por él. Que solo había hecho su trabajo. Y que ahora que Héctor lo sabía, ya daba igual. Porque el daño ya estaba hecho. Héctor había perdido la confianza de su gente, había perdido a su familia, había perdido el control de sus plazas. Ya no era el hombre que fue. Ya no era nadie. Héctor no la mató. Eso habría sido lo esperado. Lo lógico. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de él estaba tan roto que ya ni siquiera sentía rabia. Solo vacío. Solo un cansancio profundo. Como si todos esos años de violencia, de mentiras, de control, finalmente le hubieran cobrado factura de golpe. Le dijo a Valeria que se fuera. Que se largara antes de que cambiara de opinión. Y ella se fue, sin mirar atrás, sin desesperarse. Héctor se quedó solo en ese departamento de Mazatlán, rodeado de silencio. Durante los días no salió, no comió, no habló con nadie. Sus hombres intentaron contactarlo, pero él no respondió. Su familia no volvió a buscarlo. Sus socios empezaron a moverse sin él. Las plazas que controlaba fueron tomadas por otros. Todo el imperio que había construido durante 20 años se desmoronó en cuestión de semanas. Y él lo dejó pasar, porque ya nada le importaba. ¿Qué le pasa a un hombre cuando pierde todo lo que creía que lo definió? ¿Qué queda cuando el poder se va, cuando la familia se rompe, cuando el amor era mentira? Lo que pasó después fue silencioso, pero definitivo. Héctor intentó volver con su esposa. Fue a la casa una tarde, tocó la puerta, le pidió hablar. Ella lo dejó pasar. Le ofrecí café. Escuchó todo lo que él tenía que decir. Y cuando terminó, le dijo con una voz tranquila que era demasiado tarde. Que ella ya había aprendido a vivir sin él. Que sus hijos habían aprendido a vivir sin él. Que no había marchado atrás. Le deseó suerte y le pidió que no volviera. Héctor salió de esa casa sabiendo que había perdido lo único que realmente importaba. Durante meses vagó entre ciudades. Se escondió en pueblos pequeños donde nadie lo conocía. Dejó de usar su nombre. Dejó de contactar a su gente. Se volvió invisible. Algunos dijeron que lo habían matado. Otros que se había ido del país.
otros que simplemente había enloquecido. Pero la verdad es que Héctor seguía vivo. Solo que ya no era el mismo hombre. Trabajó de lo que pudo. Cargador en un mercado. Ayudante en una taquería. Vigilante nocturno en una bodega. Oficios sencillos, anónimos, que le permitían sobrevivir sin llamar la atención. Una noche, mientras hacía su ronda como vigilante, escuchaba ruidos en una de las bodegas. Entró con cautela y encontró 3 tipos robando mercancía. Lo vieron. Uno de ellos lo reconoció. Era alguien que había trabajado para él años atrás, un sicario de poca monta que había desaparecido después de fallarle en un encargo. El tipo se rió. Le dijo a los otros quién era Héctor. Les contó que ese viejo había sido un jefe importante, que había mandado matar a decenas, que había movido millones. Los otros 2 no le creyeron. Miraron a Héctor con desprecio. Un vigilante viejo, flaco, vestido con un uniforme barato. Nada que ver con un capo. Pero el que lo reconoció insistió. Y entonces decidió divertirse un rato. Lo golpearon. Lo humillaron. Le dijeron que así terminaban los que creían muy chingones. Que no servía de nada haber sido alguien si ahora no era nadie. Héctor no se defendió. Recibió los golpes sin hacer ruido. Sin pedir clemencia. Cuando terminaron, se fueron riéndose, dejándolo tirado en el piso de la bodega. Héctor se levantó despacio. Se limpió la sangre de la boca. Y algo dentro de él se encendió de nuevo. No era rabia. No era sed de venganza. Era algo más primitivo. Era la necesidad de recordar quién había sido. De sentir, aunque fuera por última vez, que todavía podía hacer algo. Que todavía podía decidir. Pasaron 2 semanas. Héctor averiguó dónde se movían esos 3. Dónde vivían. Cuáles eran sus rutinas. No fue difícil. Eran descuidados, confiados. Una noche lo siguieron hasta una casa en las afueras del pueblo. Esperaba que estuvieran dentro. Esperaba que apagaran las luces. Y entonces entró. No nos armas. No hizo ruido. Fue metódico, frío, como en los viejos tiempos. Uno por uno. Sin prisa. Pecado odioso. Solo con la precisión de alguien que había hecho eso muchas veces antes. Cuando terminó, salió de esa casa como si nada hubiera pasado. Camino de regreso a su cuarto de renta. Se lavó las manos. Se acostó. Y durmió profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente encontraron los cuerpos. La policía no investigó mucho. Eran rateros, nadie importante. El caso se cerró rápidamente. Héctor siguió trabajando como vigilante. Nadie sospechó de él. Nadie volvió a molestarlo. Pero algo había cambiado. Héctor ya no sentía nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni miedo. Solo un vacío profundo que sabía que nunca se llenaría. Porque había perdido todo. Su familia, su poder, su amor. Y lo único que le quedaba era la memoria de lo que fue. Y la certeza de que ese hombre ya no existía. Hay quienes dicen que Héctor sigue vivo, trabajando en algún lugar perdido de México, vigilando bodegas, cargando cajas, pasando desapercibido entre la gente común. Otros dicen que murió solo, en un cuarto de hotel barato, sin que nadie reclamara su cuerpo. No se sabe. Tal vez nunca se sepa. Porque esa es la realidad de los hombres como él. Construyen imperios de miedo y sangre, se creen invencibles, se enamoran de quien no deben, y al final terminan como todos. Solos. Olvidados. Borrados. ¿Qué harías tú si después de tenerlo todo, de controlar todo, de ser temido por todos, te dieras cuenta de que nunca tuviste nada? ¿Que todo fue una ilusión? ¿Que el poder no protege del dolor, ni del amor, ni de la traición? Esta no es una historia con moraleja. No hay lección que aprender. Solo hay un hombre que creyó que el poder lo haría inmune a las consecuencias. Y descubrí, demasiado tarde, que nadie es inmune. Que todos pagamos. Tarde o temprano. Todos. La vida después de eso fue una repetición lenta de días idénticos. Héctor se mudó a un pueblo más pequeño, un lugar donde ni siquiera había semáforos, donde la gente se conoció entre sí y los forasteros eran notados de inmediato. Pero él sabía cómo volverse invisible.
Sabía cómo caminar sin que nadie lo recordara, cómo hablar lo justo, cómo evitar las miradas. Consiguió trabajo en una gasolina, despachando combustible, limpiando parabrisas, cobrando en la caja. El dueño era un hombre mayor que no hacía preguntas. Le pagaba en efectivo cada semana. Héctor vivía en un cuarto detrás del negocio, una habitación sin ventanas con un colchón en el suelo, una mesa de plástico y una silla. Nada más. No tenía televisión. No tenía radio. No hablaba con nadie más allá de lo necesario. Los primeros meses fueron los más duros. No por el trabajo, no por la soledad, sino por los recuerdos. Porque cada vez que cerraba los ojos veía a Valeria. Veía su rostro cuando le confesó que todo había sido mentira. Veía la expresión de su esposa cuando le pidió que no volviera. Veía a sus hijos mirándolo con engaño. Veía las plazas que había controlado, los hombres que le obedecían, el respeto que generaba con solo entrar a un lugar. Y cómo veía todo eso se había desmoronado por una decisión. Por creer que podía tenerlo todo. Por pensar que el amor era algo que también podía controlar. Había noches en las que se despertaba con la respiración agitada, sudando frío, con la sensación de que alguien lo estaba buscando. Que en cualquier momento entrarían a su cuarto y lo encontrarían. No sabía si era paranoia o si realmente había alguien buscándolo. Porque en ese mundo, desaparecer no significaba estar a salvo. Significaba estar pendiente. Significaba vivir con la certeza de que el pasado nunca se va del todo. Que siempre hay alguien que recuerda. Siempre hay una cuenta pendiente. Siempre hay un nombre que se menciona en una conversación, en una cantina, en una reunión. Y ese nombre puede despertar preguntas. Puede despertar curiosidad. Puede despertar venganza. Pasaron 8 meses antes de que Héctor volviera a sentir algo parecido a la tranquilidad. No era felicidad. No era paz. Era solo la ausencia de urgencia. La sensación de que tal vez, solo tal vez, podía pasar desapercibido el tiempo suficiente para que todos lo olvidaran. Para que su nombre dejara de importar. Para que se convierta en una historia más, en un rumor, en un hombre que fue y ya no es. Pero entonces llegó alguien. Era un lunes por la tarde, una de esas tardes calurosas donde el sol pega directo y el aire huele a tierra seca. Héctor estaba despachando gasolina a una camioneta cuando vio llegar un carro viejo, un sedán blanco con las llantas sucias y una abolladuras en la puerta del copiloto. Se estacionó frente a una de las bombas. Bajó un hombre joven, tal vez de 30 años, delgado, con la piel quemada por el sol y la mirada cansada de alguien que ha manejado mucho. Llevaba una camisa de mezclilla deslavada y un sombrero de paja. Pidió que le llenaran el tanque. Héctor se acercó sin mirarlo mucho y empezó a despachar. El hombre se quedó parado ahí, en silencio, observándolo. Héctor podía sentir su mirada. No era una mirada casual. Era una mirada que estudiaba, que buscaba algo. Cuando terminó de llenar el tanque, Héctor le dijo cuánto era. El hombre sacó unos billetes arrugados y se los entregó. Y entonces habló. Le preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando ahí. Héctor le dijo que unos meses. El hombre ascendiendo. Le preguntó de dónde era. Héctor le dijo que de por ahí, sin dar detalles. El hombre volvió a asentir. Y entonces dijo algo que hizo que Héctor se tensara por completo. Le dijo que se parecía mucho a alguien que había conocido hace años. Un tipo de Culiacán. Un tipo que se llamaba Héctor. Héctor lo miró directo a los ojos por primera vez. No dijo nada. El hombre tampoco. Solo se quedaron ahí, midiéndose, en un silencio que duró demasiado. Finalmente el hombre irritante. Una sonrisa pequeña, casi triste. Le dijo que seguramente se había equivocado. Que disculpara la confusión. Subió a su carro y se fue. Héctor se quedó parado ahí, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, sintiendo como el miedo regresaba de golpe. Porque sabía que no había sido una confusión. Ese hombre lo había reconocido. Y si él lo había reconocido, significaba que otros también podían hacerlo. Significaba que no estaba tan invisible como creía. Esa noche Héctor no pudo dormir. Se quedó sentado en la silla de su cuarto, mirando la puerta, esperando que alguien entrara. No pasó nada, pero la sensación de amenaza ya estaba ahí. Ya no se iría.
Durante los días siguientes estuvo alerta. Miraba cada carro que llegaba a la gasolinera. Observaba a cada persona que bajaba. Buscaba señales, gestos, miradas, cualquier cosa que le indique que alguien sabía. Pero todo siguió normal. Los clientes entraban, llenaban sus tanques, pagaban y se iban. Nadie más lo miró raro. Nadie más hizo preguntas. 2 semanas después, el mismo hombre regresó. Esta vez llegó en la noche, poco antes de que cerraran. Bajó del carro y caminó directo hacia Héctor. No pedí gasolina. No sacó dinero. Solo se quedó parado frente a él y le dijo que necesitaban hablar. Héctor le preguntó de qué. El hombre le dijo que sabía quién era, que sabía lo que había hecho, que sabía por qué estaba escondido, y que necesitaba su ayuda. Héctor estuvo a punto de negarlo todo, de mandarlo a la chingada, de encerrarse en su cuarto y no salir. Pero algo en la voz del hombre lo detuvo. No era amenaza, no era chantaje, era súplica, era desesperación. Héctor le preguntó qué quería, y el hombre le contó su historia. Se llamaba Ramiro. Vivía en un pueblo cercano con su esposa y su hija de 7 años. Trabajaba como chofer de un camión de carga, transportando mercancías de un lugar a otro. Hacía 2 meses, un grupo de hombres armados había llegado a su casa. Le dijeron que a partir de ese momento él trabajaba para ellos, que su camión ya no movería mercancía legal, que movería droga, que si se negaba, matarían a su familia. Ramiro aceptó porque no tuvo opción. Durante semanas hizo lo que le pidieron. Entregaba paquetes, recogía paquetes, no hacía preguntas. Pero hacía 3 días había pasado algo. Uno de los envíos había sido interceptado por la policía. No era culpa de Ramiro, pero los hombres armados no lo veían así. Le dijeron que él había entregado mal la información, que seguramente había hablado con alguien, que por su culpa habían perdido una carga importante, y que tenía una semana para pagar lo que valía esa carga, 300,000 pesos, o matarían a su hija. Ramiro no tenía ese dinero. No tenía forma de conseguirlo. Había ido con la policía, pero le dijeron que no podía hacer nada, que mejor se fuera del pueblo, que se escondiera. Pero Ramiro no podía irse. No podía dejar a su familia. No podía correr. Entonces alguien le había mencionado que había un hombre trabajando en una gasolina, un hombre que antes había sido alguien importante en el negocio. Y Ramiro había venido a buscarlo, porque necesitaba ayuda, porque no sabía a quién más acudir. Héctor escuchó todo sin interrumpir. Cuando Ramiro terminó, se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente le dijo que no podía ayudarle, que ya no era ese hombre, que ya no tenía contactos, ni poder, ni nada, que lo mejor que podía hacer era irse lejos y empezar de nuevo. Ramiro le dijo que no podía, que no tenía a dónde ir, que su hija estaba en peligro, que en 5 días vendrían por ella, y que él prefería morir antes que dejar que eso pasara. Héctor le dijo que se fuera, que lo dejara en paz. Ramiro se quedó ahí parado, con los ojos húmedos, con las manos temblando. Le dio las gracias de todos los modos. Le dijo que entendía, que no esperaba que un desconocido arriesgara su vida por él. Y se fue. Esa noche Héctor no pudo dejar de pensar en Ramiro, en su hija, en la desesperación de un hombre común que solo quería proteger a su familia y no sabía cómo. Héctor había conocido a muchos hombres así. Los había visto suplicar, los había visto llorar, los había visto morir. Siempre había creído que esa no era su responsabilidad, que cada quien se metía en sus problemas, que él solo hacía su trabajo. Pero ahora, desde el otro lado, desde la posición del hombre que no tiene poder, que no tiene opciones, que solo tiene miedo, todo se veía distinto. ¿Qué significa realmente tener poder? ¿Es controlar plazas, mover droga, mandar matar? ¿O es tener la capacidad de decidir ayudar a alguien que no tiene nada, sin esperar nada a cambio? En un momento lo entenderás. Pasaron 3 días. Héctor no pudo quitarse de la cabeza la imagen de una niña de 7 años esperando que su padre la salvara. No sabía por qué le importaba. No sabía por qué no podía simplemente seguir con su vida, con su rutina,
con su invisibilidad. Pero no podía. Algo dentro de él, algo que creía muerto, había despertado. No era el Héctor que fue. No era el jefe, el capo, el hombre temido. Era algo más sencillo. Era un hombre que sabía lo que se sentía perderlo todo. Y que no quería que otra persona pasara por eso si él podía evitarlo. Buscó a Ramiro. Preguntó en el pueblo hasta que alguien le dijo dónde vivía. Fue a su casa una noche. Tocó la puerta. Ramiro abrió con la sorpresa dibujada en el rostro. Héctor le dijo que iba a ayudarle, que necesitaba saber exactamente quiénes eran los hombres que lo amenazaban, dónde se movieron, cuántos eran, cómo operaban. Ramiro le dio toda la información que tenía. No era mucho, pero era suficiente. Héctor pasó los siguientes 2 días observando. Siguió a los hombres. Aprendió sus rutinas. Identificó dónde guardaban la droga. Dónde se reunirían. ¿Quién era el líder? No eran muchos. 5, tal vez 6. No eran profesionales. Eran rateros con armas, vendedores de poca monta que se creían narcos. Eso los hacía peligrosos, pero también descuidados. La noche antes de que se cumpliera el plazo, Héctor actuó. No pedí ayuda. No avisó a nadie. Solo tomó lo que necesitaba y se movió con la precisión de alguien que había hecho eso cientos de veces. Entró a la casa donde se reunían. Eran 4. Estaban bebiendo, riéndose, contando dinero. No esperaban a nadie. No tenían vigilancia. Héctor entró por la parte de atrás. Silencioso. Invisible. Lo que pasó ahí adentro no resistió más de 10 minutos. No hubo gritos. No hubo disparos. Solo movimientos rápidos, calculados, definitivos. Cuando Héctor salió de esa casa, los 4 hombres estaban muertos. El dinero que habían estado contando lo dejó en una bolsa. Se la llevó. No era mucho, pero era suficiente para que Ramiro se fuera lejos con su familia. A la mañana siguiente, Héctor fue a la casa de Ramiro y le entregó la bolsa. Le dijo que se fuera esa misma noche, que no esperara, que no hiciera preguntas, que simplemente tomara a su familia y desapareciera. Ramiro lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Quiso decir algo, pero Héctor no lo dejó. Le dijo que no le debía nada, que solo hizo lo que tenía que hacer. Y se fue. Ramiro se fue esa noche, con su esposa, con su hija. Nadie en el pueblo volvió a saber de él. Los cuerpos de los 4 hombres fueron encontrados 2 días después. La policía investigó, pero no encontró nada. No había testigos. No había huellas. No había pistas. El caso se cerró como tantos otros. Como violencia entre grupos. Como ajuste de cuentas. Nadie relacionó nada con el hombre que despachaba gasolina en el pueblo de al lado. Héctor volvió a su rutina. A su cuarto sin ventanas. A su trabajo silencioso. Pero algo había cambiado. No se sentía redimido. No se sentía mejor. Pero tampoco se sentía vacío. Por primera vez en mucho tiempo había hecho algo que no tenía que ver con poder, ni con dinero, ni con control. Había ayudado a alguien simplemente porque podía. Porque sabía cómo. Porque nadie más lo haría. Y eso, de alguna forma extraña, le dio un propósito. No el propósito que tuvo antes. No el de construir un imperio. Sino algo más pequeño. Más humanos. El propósito de usar lo que sabía, lo que había aprendido en todos esos años de violencia, para proteger a quienes no podían protegerse solos. No se convirtió en héroe. No buscó fama. No pedí nada a cambio. Solo siguió trabajando en la gasolina. Siguió viviendo en su cuarto. Siguió siendo invisible. Pero de vez en cuando escuchaba de alguien en problemas, de alguien amenazado, de alguien sin salida, intervenía. Silenciosamente. Sin dejar rastro. Sin que nadie supiera quién lo había ayudado. Hay historias que circulan en los pueblos pequeños. Historias de hombres que amenazaban a familias y amanecían muertos. De rateros que desaparecieron sin explicación. De problemas que se resolvían solos, como si alguien invisible estuviera vigilando. Nadie sabe si son ciertos. Nadie sabe si es la misma persona.
Nadie sabe quién es. Pero Héctor sabe. Y eso le basta.